Este fin de semana se cumplió un año de la tragedia, este mega incendio en la región de Valparaíso, 137 personas fallecidas, una de las catástrofes más grandes, uno de los incendios más catastróficos que hemos tenido el último tiempo, donde afortunadamente hemos conociendo también a los responsables de todo esto, que hoy día están con prisión preventiva, pero también atentos a lo que significa la reconstrucción, porque a pesar de que ha pasado ya un año, eso se ve muy lento. Y es lo que queremos conversar precisamente con Pedro Neira, periodista de Radio Vivo en la región de Valparaíso, para que nos cuenten precisamente lo que se está viviendo hoy, lo que se vivió también durante este fin de semana, distintos homenajes, distintas ceremonias. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy Hola. buenos días. Los saludo acá desde la cancha de Villa Independencia, en Viña del Mar, donde ustedes pueden observar lo que es parte de esta huelga de hambre que se ha instalado por parte de algunos damnificados y damnificadas del mega incendio. Nosotros vamos a dar vuelta a la cámara para que puedan tener una visual un poco más completa de lo que finalmente es todo esto. No solo es esta motorhome que ustedes pueden observar, sino que también lo es una serie de carpas que han sido instaladas al costado. Todo esto son personas damnificadas claramente quienes han venido a cooperar también, a prestar su apoyo y también manifestar su descontento. Todo esto en base a bonos de acogida que no han sido extendidos de finalmente las necesidades de las mismas personas que sufrieron las consecuencias de este mega incendio, y eso es parte del petitorio también, que se exige por lo menos por lo que es esta huelga de hambre, reuniones con el presidente de la República, con la ministra del Interior, con el ministro de Vivienda, de Hacienda, Economía, en fin, todas las carteras ministeriales que les puedan corresponder algún tipo de ayuda o subsidio para finalmente intentar sacar esta huelga de hambre que ya tiene su primera noche. Pudimos conversar de hecho con quienes están involucradas, hay hombres y mujeres, y se encuentran bien, al menos en este primer día, la primera noche. Ya todo esto, por supuesto, que puede que vaya cambiando. Esas carpas que ustedes pueden observar, de hecho, de color blanca, son las que tienen camillas. Todo esto, si es que necesitan algún tipo de atención, sea médica, sea de otro tipo, pueden hacerlo ahí de una buena manera, están cubiertos del sol, pero esto está recién comenzando, recién se acaban de instalar. Este fue un sector que fue de bastante ayuda. De hecho, esa misma motorhome que ustedes están observando, el día de la emergencia salvó a cerca de 50 personas. Esa precisamente fue conducida por una persona oriunda de Valdivia, según nos señalaban, que salvó a todas las personas, que logró recolectar a cerca de 50, y que fue un sinónimo de esperanza, de finalmente salvación en ese momento de la emergencia, de salvamento de vidas. Hoy en día es la que alberga a estas 5 personas que están durmiendo, que han tenido la oportunidad de conversar nosotros con ellos, por lo menos nos comunican que están bien, pero sumamente preocupados por lo que es, en este caso, lo que reclaman ellos, poca ayuda por parte del gobierno. ¿Cuántas familias más o menos puedes ver tú ahí en el lugar, en este instante, con esta huelga de hambre? En la huelga de hambre participan solo 5 personas, ninguno familiar entre ellos, cada uno corresponden a representantes de distintos comités, de Viña del Mar, Quilpué y también Villa Alemana, pero el resto son cerca de unas aproximadamente 20 personas que están durmiendo también en carpas, que de hecho ahí lo pueden observar, están conversando con otros medios, pero están ahí. Ellos van a estar durante toda la jornada, han estado desde la noche, acompañando por supuesto a quienes comandan esta manifestación, que son los de la huelga de hambre, pero son aproximadamente unas 20 personas que están participando acá, y se espera que se sumen incluso un poco más, llegando hasta 50. Sí, Pedro, bueno, sabemos que hay todo un tema que apunta a la actual administración, que obviamente prometió, incluso el mismo presidente llegó al lugar y prometió que no los iban a olvidar, que las ayudas iban a estar, y se encontraron, así como en muchos otros casos también, con la burocracia también chilena en medio de todo esto. Entiendo que va cerca de un 26% de avance de reconstrucción, algunos hablan incluso un poquito menos, pero la gran mayoría de las cosas que se ven reconstruidas hablan los propios vecinos afectados, que ha habido sido gracias a ellos mismos, a recursos de ellos mismos. ¿Cómo se está dando la reconstrucción también en este sector? En mayor cantidad es eso, es recursos propios autogestionados. Esa es como la denominación que se le da finalmente a esa autorreconstrucción. Y así lo ha sido. De hecho, lo podemos observar en esas viviendas que se ven por ahí. Todo este sector fue afectado. Hay viviendas consumidas a orilla de cancha. Esta es la cancha de Villa Independencia, recinto deportivo. Esta vez tiene otra connotación, por supuesto. Pero todo eso autogestionado. Las 2 casas, de hecho, todavía se escucha sonido de obras. Son muy pocas viviendas que nosotros podemos observar, como por ejemplo esas son algunas pocas que son dadas, en este caso algunas por el gobierno o en su mayoría por techo.
que también se ha hecho presente con la construcción de muchas canchas en Canal Beagle, que es un sector de Viña del Mar, el sector del Olivar, acá estamos también bastante cerca, que se ha visto perjudicado por la también tardía respuesta por parte del Estado. Es decir, la verdad hay un proceso bastante lento, y si es que se ha agilizado de algún modo es por lo que ustedes mencionan, la autoconstrucción, la autogestión con los mismos recursos que los vecinos han ido poco a poco teniendo. Han tenido ayuda de alianzas público-privadas, muy pocas del Estado en este caso, que ha tardado bastante. La cifra que tú señalas de 25% incluso a veces se queda poco con lo que nosotros podemos observar en terreno. Hay que considerar que fueron 3 comunas, fueron muchos sectores afectados, fueron muchas viviendas, personas fallecidas, que incluso estuvimos conversando con algunas de las personas que están haciendo la huelga de hambre, señalan, dudamos de que hayan sido 136, creen que hay muchas negligencias más que se han cometido, no solo por parte de lo que es la identificación de ellas mismas, sino que también, por supuesto, en materia de habitacional, que todavía el gobierno está al debe. Claro que sí, así como la última persona que también se logró dar con su identificación, que tardó 10 meses, porque era una persona, ¿en qué situación estaba? ¿Recuerdas tú? La situación tanatológica en sí no la manejo bien en ese aspecto, pero lo que se tardó fue el proceso de identificación debido a que faltaba una muestra de ADN para poder hacer la interconexión. El problema de eso es la calcificación finalmente, que no estaba permitida para la misma pericia. De hecho, el otro día estuvimos en una inauguración del Servicio Médico Legal, la que finalmente fue la que estuvo encargada de reconocer la mayor cantidad de cuerpos, y nos decían que fue bastante difícil la labor en el periodo de febrero, entre febrero incluso hace poco, como ustedes mencionaban, con la identificación de ese último cuerpo, por el estado de estos mismos. Estaban quemados, los restos en este caso eran bastante difíciles de identificar respecto a su material genético, debido a que estaba inmensamente dañado por las altas temperaturas. Hay gente que, hay que decirlo, suena muy crudo, pero falleció pegada a las rejas, falleció pegadas a latas, bajo automóviles. Entonces ese calor, imagínense el calor, incluso no por acción de la llama directa, sino que por acción del mismo ambiente que estaba en ese, hace un año, ya lo podemos decir así, aquí en Viña del Mar. Entonces todos esos factores, el calor, finalmente termina deteriorando todo ese material genético para la identificación. Eso es principalmente lo que impacta en la tardanza de eso mismo. Sí, es que vivieron un infierno. Sí, yo creo que, y eso se queda corto finalmente con todas las imágenes que vimos. Además también después les tocó vivir las consecuencias de los sistemas frontales de este invierno. Esas casas de emergencia que también fueron muy dañadas, inundaciones. Entonces hay ahí una situación, una sensación de abandono de los vecinos y vecinas. Y allí tengo que preguntar también por las señales que van dando. Entiendo que la alcaldesa de Viña del Mar no asistió a ninguna de las ceremonias que fue invitada. El presidente se encuentra en Uruguay el día de hoy, y vamos relatando un poco también cómo es la sensación de los vecinos, entendiendo que hay algunos responsables que están detenidos, que han sido también llevados a la justicia, todavía obviamente no han sido procesados, para que nos cuentes también si eso de alguna manera ha tranquilizado a los vecinos y vecinas que hoy día obviamente no lo están pasando bien. De hecho, ese es uno de los puntos, no lo tranquiliza, porque ya está muy bien el trabajo que de hecho ha realizado la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, ha estado muy bien, porque es muy difícil que en una emergencia de incendio se logre una persona detenida. Son muy pocos los casos en los que se ha logrado, y ahora afortunadamente se realiza y se logra desbaratar a una red un poco más amplia, porque se puede observar el registro telefónico, las llamadas, se pueden hacer una serie de conexiones. Ahora, el otro punto, lo que son las responsabilidades, efectivamente responsabilidades de autores materiales y autor intelectual, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de quienes estaban a cargo de la emergencia? De hecho, hace aproximadamente unos días hay un diputado, en este caso Tomás Lago Marcino, quien presidió la comisión investigadora en el Congreso Nacional, presentó una carta a la Fiscalía Regional de Valparaíso para investigar, es una solicitud de tercera audiencia, para investigar a las autoridades que estaban en ese caso competentes para la emergencia. Llámese CONAF, llámese SENAPRED, Delegación Presidencial, incluso los municipios. Ahora, tenemos otra información. El presidente está en Uruguay, no está presente en estas actividades conmemorativas. Sabemos que también el ministro Carlos Montes se tomó vacaciones incluso antes que se cumpliera un año de la emergencia. Habrían sido el día viernes. Está de vacaciones, de hecho, en este momento, y no hay ninguna convocatoria el día de hoy que nosotros podamos decir, ok, va a estar esta autoridad
en conjunto con los vecinos, comprometiendo su ayuda, dando, no sé, lo que por ejemplo tanto exigen, una extensión del bono de acogida para que las personas puedan tener tranquilidad aquí a que sus niños, que de hecho también lo podemos observar en carpas, que sus niños puedan estar tranquilos en la escuela, en el colegio. No ha habido nada de eso, ninguna convocatoria, es decir, ya las mismas convocatorias de prensa a las que nosotros asistimos nos pueden dar a conocer un poco de la poca representatividad que hay en los lugares que ya están siendo afectados y que ahora mismo estamos. Sí, que han recibido obviamente mucho cuestionamiento hasta el día de hoy porque los hechos hablan por sí solos y aquí más allá de un tema político finalmente, sino que son hechos que van dando cuenta también, además de lo que ha sido acusada la actual administración de poca prolijidad o de obviamente una mala administración, la burocracia también hace lo propio. Por ahí leía un titular de LUN donde hablaba una persona, una mujer que decía que desde uno de los municipios le habían pedido que se separara para poder recibir ayuda. Hay situaciones de ese tipo, porque claro, uno le extraña que no aparezcan las autoridades reforzando, ok, vamos a ir a ayudar, sí, reconocemos el atraso, pero ahora le vamos a poner más hincapié, vamos a entregar estas ayudas. Eso no ha pasado. ¿Qué pasa con esa burocracia? ¿Se ha sacado algo al limpio de todo esto? La verdad, todo sigue siendo lo mismo. Los trámites burocráticos, si de alguna manera se eliminaron, entre comillas podríamos decir que fue en el contexto de emergencia para eliminar, por ejemplo, tramitaciones extensas como son la contratación de camiones para retirar escombros. Pero lo que es, por ejemplo, trámites burocráticos como lo es el obtener un bono, el ser considerado dentro de tu situación, en este caso que determinan los mismos tribunales como damnificado de la afectación directa, todo eso sigue siendo igual, nada ha cambiado. De hecho, me acordé de un punto de que tú mencionabas por el tema de los trámites burocráticos. Claro, estos fueron eliminados al momento de la emergencia, todo esto en contexto de que había que acelerar todo de manera muy rápida. Pero todo eso también trajo sus consecuencias. Por ejemplo, ¿con qué? Con el proceso de remoción de escombros. La delegación presidencial de Valparaíso en este momento debe un aproximado de 6.000 millones de pesos a una empresa del sur que se llama San Nicolás, que estuvo encargada de finalmente otorgar camiones tolva para retirar escombros, que fueron más de 55.000 aproximadamente. Entonces, y para que se hagan una idea de la conversión, 55.000 toneladas de escombros son aproximadamente, hacíamos el cálculo el otro día en una de las notas que realizamos, 800 a Boeing aviones comerciales, Imagínate. Para hacer una idea. Todo eso, finalmente, la remoción de eso fue un trámite menos burocrático, pero que deja sus consecuencias. Es decir, si bien el manejo ha intentado ser mejor, en algunos aspectos ha dejado consecuencias. Ha sido malo también, hay que decirlo también. Por parte de las mismas autoridades para lo que es la entrega de bonos, también ha sido malo. El relleno de fichas FIDE también tuvo sus críticas al principio, que son las fichas básicas de emergencia, que la gente rellenaba para optar a beneficios del Estado. Es decir, poco se ha aprendido, la verdad, de estos contextos de emergencia. Lo único aprendizaje que nosotros tal vez hemos podido ver es cuando se origina algún otro incendio, que las alertas SAE llegan de manera oportuna, llegan de manera más rápida. Algunos de los aprendizajes que nosotros podemos ver por lo menos, pero lo que es relativo a tramitación, a otorgamiento de bonos, a ayudas a pymes, que también lo perdieron, que era el sustento de muchas de estas familias, la verdad que poco se aprendió. Ahora, hay que también dar a conocer lo que ha dicho la contraparte, en este caso el gobierno, que ha tenido muchos problemas, sí, en errores a lo mejor de cálculos, en errores de gestión, pero también en la problemática de la propiedad de los terrenos, en los lugares en donde estaban habitados. Muchas de estas viviendas estaban en lugares que no están permitidos, obviamente, que están en lugares inseguros, y eso también ha hecho que no se pueda construir ahí mismo. ¿Qué hay con eso? Con esa realidad también de la propiedad también de los terrenos y los lugares donde están ubicadas muchas de estas viviendas. Claro, lo que se busca finalmente es intentar regularizar, porque ya el hecho de sacar a las personas, hablándolo directamente, de las tomas en las que están, porque muchas de estas poblaciones sí lo son, ejemplo alguna, el campamento Manuel Bustos, que poco a poco se ha ido regularizando. Entonces es un proceso que tarda mucho por parte de la misma cartera de vivienda y urbanismo, en este caso la Secretaría Regional Ministerial también lo ha determinado así. Es muy complicado ese trámite, es muy extenso, entonces básicamente el asunto de volver a reconstruir en territorio ya afectado es algo que ya se dio. De hecho, nosotros podemos observar acá directamente las casas que están en las quebradas, en los cerros, ya están instaladas. No las vas a poder sacar de ahí y no es lo ideal porque va a ser un proceso bastante extenso. Nadie ha reclamado en este caso por esos mismos terrenos, por lo tanto no hay un proceso judicial disponible que finalmente nos pueda decir que van a ser removidos de acá o no.
Esto se va a buscar regularizar, se ha hecho poco a poco con los mismos municipios, han sido de hecho algunos de los anuncios que han sido parte también de la agenda, podríamos llamarlo de algún modo, intentar ser emblemática de algunos municipios como lo fue en Viña del Mar, pero es algo que todavía está en deuda. La regularización de estos terrenos, pavimentarlos de buena manera, que estén bien delimitados sus sectores, que posean cortafuegos, porque también eso es otro trámite que de hecho está en agenda legislativa, que los terrenos privados sí o sí deben tener una línea de cortafuegos. En este caso los municipios no se pueden meter a territorio privado, claro. Y eso es lo que se busca cambiar un poco, cambiar ese eje para que finalmente no tenga que esperar la mano del privado, en este caso algunas irresponsabilidades de los dueños de terrenos para construir el cortafuego, que el mismo municipio pueda acceder o el Estado ir y hacerlo para protección finalmente de la población que está en estos loteos irregulares, es verdad, pero que finalmente lo que hemos podido conversar con ellos tienen la intención de regularizar. Sí, el tema de los cortafuegos, perdón Paulita, sí. Pero ha sido un tema porque acá en la región del Biobío tenemos cortafuegos que ha hecho la empresa Arauco de viviendas obviamente y sus terrenos, y esos terrenos están siendo tomados, están extendiendo las viviendas obviamente sí, las personas que habitan ahí. Es algo obviamente que preocupa, pero claro, ahora yendo a lo práctico, aquí tenemos esta huelga de hambre que obviamente esperemos se pueda terminar lo antes posible. ¿Hay luces para que ello? ¿Ha llegado alguna autoridad con decisión a esta huelga? Muy poco, la verdad. Decisión por parte de la autoridad o presencia ha sido nula. Nosotros hemos estado desde las 9 de la mañana aproximadamente, no se ha pronunciado nadie, ningún vehículo, solo Carabineros que llegó, conversó con las personas que están instaladas acá y tuvieron un diálogo bastante bueno, la verdad, todos llegaron a un buen acuerdo. Respecto a autoridades, lo que piden, en este caso las 5 personas que están al interior de esta motorhome de la huelga de hambre, es reuniones con presidente de la República, ministro de distintas carteras. ¿Por qué quieren tener una reunión simultánea, en este caso con muchos jefes de cartera, ejemplo con el ministro de Hacienda, ministro de Economía, también hablamos de ministra del Interior, de Vivienda y Urbanismo? ¿Por qué quieren tener todo eso en conjunto? Porque señalan que cada vez que tienen una reunión, ejemplo, con Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, le tiran la pelota, dicen ellos, por alguna situación al ministro del Interior. No, que después la tiene de responsabilidad el presidente. No, que después la tiene otra autoridad. Entonces ellos dicen, ¿saben qué? Cortémosla de raíz, tengamos una reunión con todos ellos. Después está la solicitud de la extensión de bono de acogida. Después hay otro punto que tiene que ver con las pymes. Son un conjunto de situaciones que se tienen que dar para que ellos puedan finalmente dejar de estar en este estado de huelga de hambre, y hay una situación bastante lamentable que también hemos conocido, lamentable por el contexto en el que se da esto, porque finalmente ellos no quieren hacer esto. ¿Quién quiere, en su sano juicio también, pasar hambre por una situación de injusticia? Es lo que señalan ellos. No descartan que se puedan sumar más personas si es que las autoridades no dan respuesta, incluso pueden hablar de 5 a 30, así lo fue señalado por uno de sus organizadores, y tampoco se descarta la posibilidad de que esto pueda pasar a huelga seca, algo mucho más grave en este caso. Ellos están bebiendo solamente agua, pero bueno, esperemos que no se dé, esperemos que puedan obtener en este caso las solicitudes, las reuniones que ellos estiman convenientes para finalmente beneficio de las personas afectadas, que finalmente todo es en base y también en pos de sus mejoras habitacionales y de vida. Claro que sí, ojalá que sean escuchados, que se logren esas reuniones con todos los entes que ellos necesitan para abordar esto que está súper presente y que está ocurriendo, y que todavía falta el tema de la reconstrucción y mucho apoyo para estas familias que lo perdieron todo. Así como también sufrieron ellos con sus familias, también sufrió la naturaleza, la palma chilena, los bosques nativos, que también se sabe de esa recuperación de nuestra flora, de nuestra fauna quemada. Especie endémica finalmente que se vio afectada, mucho sector de palmas que se vio destruida totalmente, y uno de los puntos específicos que también se ha hecho mucha alusión y que ha sido altamente viralizado es la recuperación del jardín botánico, el de Viña del Mar. Se vio destruido en su mayoría, más de 50%, incluso tal vez me quedo corto con la cifra, pero lo que ha sido por lo menos en base a donaciones de otros jardines botánicos, no solo nacional, sino que también a nivel internacional, el también brindar apoyo económico, tener serie de estrategias también con la misma Corporación Nacional Forestal, ha permitido que se pueda recuperar poco a poco. Hemos visto imágenes, de hecho, del antes y el después, durante la emergencia más bien, y el después en este momento, cómo está un año de la tragedia, y la verdad que la recuperación ya ha sido bastante rápida, la verdad. Tuvimos un invierno bastante lluvioso, eso favoreció también al nacimiento de nueva vegetación o al renacer incluso de especies que se creían que estaban todavía, que ya se habían básicamente extinguido del sector por las mismas llamas, por el mismo calor. Eso poco a poco se ha ido recuperando. Hay otro también aspecto que va en conjunto, que es que efectivamente
nace la flora, nacen especies endémicas, pero también en sectores como quebradas y sectores que habían sido siniestrados, nace la maleza, nace lo que también es lamentablemente combustible para posibles eventuales nuevas emergencias. Entonces tiene que haber una combinación, no solo en guardar y preservar lo que nuevamente volvió a nacer, sino que también sacar, en este caso, lo que puede servir lamentablemente como material combustible. Aquí, lamentablemente, lo que yo puedo observar dentro de lo que es sectores entre quebradas, que están las casas que están siendo reconstruidas, ha vuelto a florecer, por decir así, pasto, maleza, ramas de árboles que ya tienen alguna vegetación, algunas hojas. Entonces tiene que haber una labor de prevención en ese caso por parte de las mismas personas que están en el sector, no generar los microbasurales, bien digo, que me imagino que también en el sur de nuestro país se da toda esa labor de prevención, sobre todo en esta época y sobre todo considerando que también está haciendo bastante calor. Sí, de todas maneras, Pedro, queremos agradecerte por supuesto por este trabajo, vamos a quedar atentos a lo que está pasando en Valparaíso. Y como última pregunta, ¿hay servicios básicos en estas viviendas? Porque claro, una cosa a lo mejor que esté instalada la media agua o estén instaladas algunas construcciones, pero ¿están con el servicio básico, luz, agua, alcantarillado o todavía hay un tema ahí también? Sí, ya eso ha sido por lo menos solucionado, como a diferencia de lo que fueron los primeros días de la entrega de estas casas de emergencia, que como tú lo decías, no tenían servicios básicos, ya poco a poco se ha ido instalando, pero gran parte de esto también labor autogestionada, al igual que la construcción, también la solución a las fallas de la construcción ha sido también autogestionado, también ha pasado eso. De algunas cosas se ha hecho cargo el Estado, es verdad, pero lamentablemente son las que menor fuerza tienen. La mayor parte del esfuerzo de lo que es la conexión del alcantarillado, de que finalmente los desechos fecales, los desechos renales también podemos hablar, se vaya por un alcantarillado, es todo eso parte de las mismas personas que viven en esas casas. Así que por lo menos ese problema ya se ha ido liberando poco a poco. De todas maneras, hay departamentos que todavía tienen como techo bolsas de basura, lo es en el sector del Olivar, lo hemos visto, pero está siendo solucionado poco a poco. Eso es lo lamentable, que es poco a poco y no podemos decir ya está listo. Es parte de, lamentablemente, lo que se ha vivido acá. Sin duda, ahora con esta época también de calor, ya se aproxima más adelante el cambio de estación, después en marzo. Te enviamos un abrazo muy grande a ti y a todos también quienes nos pueden estar viendo allá en la quinta región. Fuerza, ánimo para todos y un abrazo para ti a la distancia. Muchas gracias, un abrazo a la distancia también, que estén muy bien. Muchas y cualquier tipo de novedad estamos en contacto. Por supuesto, ahí estaba Pedro Neira, periodista de Radio Vivo en la región de Valparaíso, dando cuenta de lo que ha pasado a un año de esta tremenda y lamentable tragedia que tuvimos el año pasado. Con imágenes acá del centro de Concepción.